Hola amigos, otra vez aquí de regreso hoy para ver cómo operaremos con BUSEM o con la ventanilla única los despachos aduanales, sobre todo en la primera fase de la ventanilla única en donde se le ha conferido a través de la 9ª resolución miscelánea, que si no se publicó para cuando tú veas este video se estará por publicar. Se le ha conferido a los agentes aduanales la oportunidad de llevar el liderazgo de la implementación, de la difusión y de la retroalimentación del uso de la ventanilla única, por lo que hoy podemos como agentes aduanales actuar al 100% para que el despacho aduanero electrónico pueda darse aun cuando el importador o exportador no se haya registrado o no haya registrado a capturistas o no haya registrado sellos digitales. Claro, no es lo óptimo, pero hoy ya se puede hacer. Lo que veremos en este corto video es el cómo podemos aprovechar solamente una de las 3 grandes fases que esperamos que tarde que temprano la ventanilla única pueda tener, y me refiero a la gestión del despacho aduanero, haciendo a un lado la gestión de los trámites de todo tipo en donde se encuentran las regulaciones y restricciones no arancelarias, y por supuesto, de la fase final de la ventanilla única que probablemente veremos por allá del año 2014-2015, que es el uso del BUSEM para coordinar todos los portales comerciales a fin de llevar a cabo nuestros pedidos, nuestras ventas, pagos o cobranza, coordinación logística, medidores de indicador a través de la ventanilla única. Hoy me conformo, o nos debemos de conformar, pero solamente parcialmente, con que la ventanilla única funcione para hacer el despacho aduanero. Por ello, me acerco a ti para decirte que para poder utilizar los beneficios de la ventanilla única, básicamente en términos de la eliminación del papel y el mejoramiento ligero de la logística, acotando la discrecionalidad que en ocasiones se presenta de parte de la autoridad y que puedas alcanzar una mayor predictibilidad o certidumbre legal, es importante que podamos entonces usar la ventanilla única a través de 4 grandes opciones u oportunidades que cuando menos hoy, a la 9ª resolución miscelánea de comercio exterior, podemos tener. Estas 4 opciones se quedan solamente para el inicio del uso de la ventanilla única, esto es, solo me referiré en esa primera partecita a la digitalización de documentos o al registro de COBE. Para que tú y yo podamos hoy usar la ventanilla digital, es necesario que de alguna forma se digitalicen los papeles que se anexan al pedimento aduanero hoy virtual o electrónico, así como se registra, como bien lo sabes, el COBE o la factura a través de un comprobante electrónico. Para poder hacer esta primera fase en el uso del BUSEM, básicamente tenemos 4 grandes opciones, 4 grandes mecanismos que pudiéramos utilizar platicados con el cliente importador exportador, repito, para poder digitalizar los documentos que acompañarán al pedimento y para poder registrar la factura en el comprobante de valor electrónico, en la factura o la remesa. Debemos de recordar, para que la ventanilla única funcione, es necesario digitalizar papeles, cobear o meter a COBE la factura o la remesa, obtener un número económico, un número simple de estos 2 actos, sellar la operación, sellarla quiere decir autentificarla a través de la firma digital y entonces obtener el e-document que será colocado en el pedimento. Pues bien, para poder digitalizar y cobiar la información, se tienen 4 opciones. Opción número 1. El importador o el exportador con su fiel se registra, primera fase, el registro ante la ventanilla única, no registra capturistas, no obtiene sellos digitales y con la propia fiel del Registro Federal de Contribuyentes Importador Exportador, digitaliza o cobea la factura o remisión y sella la operación. En esta primera gran tipo de operación, donde el dueño de la fiel del importador y exportador hace el todo, al final de cuentas, el entregable para poder llevar a cabo el despacho aduanero son los e-documents
ya sea de la factura o de la remesa a través de un COBE, o ya sea de alguno de los documentos que se anexan tradicionalmente al pedimento, como puede ser el conocimiento de embarque, las regulaciones y restricciones no arancelarias, el certificado de origen o de libre circulación, el documento que compruebe la procedencia y el certificado de peso en mercancías a granel. Todo esto en relación al artículo 36 de la ley, aclarando que la incorporación de la ventanilla única en nuestro sistema aduanero mexicano no alteró en lo más mínimo ningún concepto de la ley aduanera. Recordemos que la ventanilla única se implementó graciosamente a través de 3 grandes reglas, la regla 3.1.30, 31 y 32. Primera opción, entonces, el contribuyente a través de su fiel se registra, captura, digitaliza o transfiere los datos y sella la operación. Segundo tipo de posibilidades que se puede hacer. El contribuyente registra su empresa con su fiel, autoriza a capturistas, independientes o auxiliares, a estos se les adjudica un sello digital obtenido también por el contribuyente a través del procedimiento de Solcedi, y es el capturista con su sello digital ya asignado quien puede llevar a cabo la digitalización de los documentos o la realización del COBE. Segunda opción, entonces, la FIEL, el RFC, el importador exportador, genera capturistas y genera sellos digitales, se los entrega, se los deposita a una sola persona, que será, o una o 5 o 10 personas, que será la responsable de llevar a cabo la digitalización y el COBE, que será tan indispensable para hacer el despacho aduanero electrónico. Tercera posibilidad, se hace un trabajo mezclado. El importador o exportador autoriza a capturistas externos, pero permite que la FIEL o sellos digitales internos no compartidos sellen la digitalización o el COBE. Es decir, una empresa importadora SADCB, por decir un nombre, nombra a Eduardo Reyes, que no es colaborador directo de la empresa, me da la autorización de capturista, Eduardo Reyes digitaliza los documentos, si tuviera la autorización de COBE, hago el COBE, obtengo a través de esos actos simplemente un número económico simple, le entrego el número económico simple, se lo regreso a la empresa con su fiel o con su sello digital que pudo haber obtenido, se lo regreso, digamos, al gerente de tráfico de aduanas, con su sello digital, autentifica lo que yo digitalicé o lo que yo copié. Ellos obtienen, sin que yo lo vea, el e-document, se lo entregan al agente aduanal lo adjunta al pedimento que realiza normalmente conforme el SAI. Tercer tipo de operación, una operación compartida. Desde luego, cuando hablamos de capturistas, no necesariamente es empleados directos del cliente o asesores externos como pudiera ser yo. También puede ser personal de la agencia aduanal que pueda asistir al importador o exportador a digitalizar o a copiar la información. Y cuando me refiero a sello digital, bien puede ser la firma electrónica del propio contribuyente, si el que la posee quiere actuar, o bien puede ser que el contribuyente le otorgue un sello digital a un gerente de tráfico o aduanas para que éste supervise el trabajo de los demás. Pero no deja de ser misma función, que es digitalizar y copiar, si me perdona la expresión, y obtener a cambio y sellar la operación para obtener a cambio un e-document que el agente aduanal va a utilizar. Entonces aquí tenemos 3 posibilidades de operación. El contribuyente, importador, exportador captura, transmite, digitaliza y sella con la propia fiel. Segunda opción, se lo entrega totalmente a una tercera persona, dándole no solamente la autorización de captura y del sello para sellar la operación. Tercera opción, que es la que acabamos de ver, se hace un trabajo compartido, unas personas capturan, otras personas sellan la operación, al final del cabo el entregable es lo mismo, una serie de e-documents que le permitirán al agente aduanal poder llevar a cabo la operación. El cuarto tipo de operación alternativa que puede escoger el importador y exportador es lo que permitirá que en breve utilizaremos desde luego la ventanilla única
aun cuando tengamos un registro de registros de empresas importadoras y exportadoras un poco bajo, que nos había tenido preocupado, y esto gracias a la novena resolución miscelánea. La cuarta posibilidad es que el contribuyente importador-exportador, registrado o no en la ventanilla única, no haya autorizado a ningún capturista, no haya generado sellos digitales, o si los ha generado, los tenga guardados en el cajón, o si tiene capturistas registrados, no se van a utilizar. En esta cuarta operación, esté el contribuyente importador o exportador registrado o no, tenga capturistas o no, haya generado sellos digitales o no, simplemente permitirá que el agente aduanal, a través de la fiel, de tu fiel del agente aduanal, pueda llevar a cabo la digitalización de documentos o el cobeo de la factura o remesa, obtener el número económico de ellos, sellar la operación a través de la propia fiel del agente aduanal y obtener el e-document que habrá de arrastrarse para colocarse en el pedimento de importación o de exportación que sea de carácter electrónico, es decir, que cuente con el indicador ED conforme el anexo 22. Quiere decir entonces que formular el pedimento electrónico es sencillo, colocando a nivel general el indicador ED más complemento 1. Esto nos abrirá un campo al pedimento en donde se colocarán los e-documents. El e-document, como tú ya lo sabes hoy, es el documento o los documentos digitalizados, el COBE de la factura que bien se haya transmitido tecleándolo a través de BUSEM o se haya transferido a sat.gov.mx a través de web service y un conector como las recomendaciones del conector de Karen, que es conocido con el nombre de Karen 3. El caso es de que se tienen los e-documents, se colocan físicamente en el pedimento electrónico, que dice que es un documento también electrónico digital que no sea impreso y que tiene todos sus anexos referenciados a través del e-document que se obtuvo después de haber sellado la digitalización o la captura del COBE. Con este pedimento electrónico que no sea impreso y que tiene anexos todos los e-documents marcándolos en el propio cuerpo del pedimento, entonces se procede a prevalidarlo conforme estamos acostumbrados a la prevalidación, a validarlos en el SAI, a pagarlo a través de los nuevos instrumentos de pago, que bien puede ser el pago electrónico E5 que conoces, o inclusive a través del PECA, del pago electrónico centralizado aduanero. Al fin y al cabo que tengamos una operación ya lista para ser modulada, pero no se ha impreso documento alguno. Quiere decir que tenemos un pedimento electrónico con una factura electrónica que conocemos con el nombre de COBE, con una serie de documentos digitales que se adjuntaron al pedimento. Claro, en la medida en que los trámites puedan ser electrónicos, como está en el caso de Colombia, con el TLC, con Colombia tú sabes que el certificado de origen ya es un e-document desde su naturalidad, por lo tanto, se anexa el certificado de origen virtualmente al pedimento. Si este fuera papel, se digitaliza. Entonces, tenemos un pedimento completo como el que tú normalmente has hecho, pero sus documentos no son papel, son o electrónicos como el certificado de Colombia, o digitales que también son electrónicos de alguna suerte en todos los demás casos. Ese pedimento electrónico con sus anexos electrónicos se va a prevalidar, validar y pagar, a fin de que podamos presentarnos al reconocimiento aduanero. Ahora bien, para poder presentar reconocimiento a su liberación es necesario que se cuente con un pedimento, cuando menos con un código de barras. Por lo tanto, la regla 3.1.4 nos permite imprimir el pedimento en su forma simplificada. Quiere decir que nuestro gestor o el transportista llevará a cabo el pedimento en forma simplificada, que es donde está el código de barras bidimensional, a fin de poder modularlo y determinar el resultado del mecanismo de selección automatizada.
Si este resulta en desaduanamiento libre, la mercancía viajará con el propio pedimento de impresión simplificada, no siendo necesario, en términos de la propia regla 3.1.4, que el transporte viaje con el pedimento completamente llenado. Sin embargo, es costumbre para muchos el que se imprime el pedimento completo a fin de que el transportista no tenga dudas y sepa exactamente qué está transportando, pero lo recomendable es de que ese pedimento no se vuelva a imprimir. Si la operación está sujeta a reconocimiento aduanero, entonces será necesario presentar ese pedimento de impresión simplificada ante la autoridad. El verificador de las mercancías llevará a cabo la verificación del embarque con base a los documentos que presentamos en el pedimento simplificado y que esto le permitió al verificador obtener el archivo electrónico completo con todos los e-documents en su tablet, que se conoce con el nombre de TOFBook. Este TOFBook le permite al verificador el poder revisar físicamente no solo el pedimento, sino todos los e-documents que al pedimento propio se le anexó. Así, él verá la información del COBE, verá la información del certificado de origen, verá la información de todos los demás documentos aparte del propio pedimento y en base a eso podrá llevar a cabo su reconocimiento o verificación de la mercancía en términos del artículo 44 de la ley. En la misma tablet o TOFBook podrá registrar, todos los datos del propio reconocimiento a través de su sistema ya conocido SIREM, M3, y podrá registrar las incidencias, ya sean de actas de hechos y omisiones, PAMA, toma de muestras o qué sé yo, a través del sistema que se llama SIRESI. O bien, en caso de no encontrar anomalía, él mismo registrará que la operación no presentó anomalía y permitirá que la mercancía salga del recinto fiscal y será acompañada solamente con el pedimento de impresión simplificada. Claro, siempre tenemos la posibilidad de hacer viajar al embarque con un pedimento completo. Ahora, ese es el todo del despacho aduanero. Sin embargo, aquí se nos presentan algunas anomalías que es importante que tú las conozcas y que se van a ir componiendo en la medida en que tú le traigas a través de Karen o a través de otros medios a la autoridad la retroalimentación de aquello que está fallando. Por ejemplo, una de las fallas que encontramos es de que el COBE, el comprobante de valor electrónico, no abría. En esos casos, entonces, se tuvo que traer la factura. Eso es una posibilidad. Sin embargo, es recomendable que la factura también se digitalice, aunque hoy no tengamos un campo propio para ello. Entonces, eventualmente pudiera no abrir el COBE y entonces la autoridad requerirá de un documento que sea digital para poder saber de qué estamos hablando. Un segundo elemento, y quizá el más grave, cuando menos que yo le veo, es que en la plataforma de reconocimiento el personal del agente aduanal no puede llevar tablets o teléfonos, o mejor dicho, no los puede utilizar. En la opinión personal deberíamos de poderlo llevar, o deberían ustedes de poderlo llevar, aunque no tuviera, más bien dicho, siempre cuando no tuviera oportunidad de comunicación externa, así que no fueran 3G. Pero ese es un tema que ustedes tendrían que hablar con la autoridad para ver si pudieran llevar una especie de tablet, a fin de poder llevar los documentos del despacho. Sin embargo, aquí se nos presenta el segundo problema de las tablets. Las tablets utilizadas por los agentes aduanales o su personal adscrito no tienen acceso a la ventanilla única, por lo tanto, la única manera en que ellos ustedes pudieran ver la documentación en la tablet, es que hubieran bajado previamente la documentación electrónicamente a la tablet para poder saber de qué estamos hablando. Hoy es una práctica normal de algunos el que impriman, si escuchamos bien, los documentos para que el representante del agente aduanal, mandatario dependiente, pueda llevar los documentos que puedan permitir saber de qué se trata el embarque. Lo cual es, a mi juicio, un paso hacia atrás, el llevar los documentos físicamente cuando estamos tratando todos de hacer un despacho sin papeles. Sin embargo, eventualmente esperamos que este proceso pueda ser corregido y que de alguna manera los agentes aduanales y su personal, los apoderados aduanales, puedan revisar los documentos del despacho sin tenerlos que imprimir. Un tercer gran grupo de complicaciones es qué sucede con el archivo aduanero. El archivo aduanero en muchas ocasiones la gente lo guarda en papel porque es mandato de ley, artículo 162, fracción 7. Sin embargo, haciendo un razonamiento mucho más simple,
Es verdad que la autoridad, o más bien dicho, la ley, se obliga a la agente aduanal a guardar documentos, algunos de ellos en copia simple, en su archivo papel. Por lo tanto, en alguna opinión jurídica, yo diría que cerrada, bien podemos guardar esos documentos que son documentos en copia, digitalmente, y en su caso imprimirlo, siempre y cuando fuera necesario imprimirlo en términos del artículo 2 y 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Esto es, que en la opinión muy personal de un servidor, el guardar documentos en copia digitalmente es suficiente para darle cabida a las obligaciones o mandato del artículo 162, fracción 7, y no va en contra del artículo 6, en donde solo nos permite microfilmar documentos originales bajo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, queda en tus manos la decisión si quieres imprimir esos documentos en papel para poderlos archivar y quizás sean los mismos que utilicemos en la plataforma para saber de qué habla el vista aduanal. O si bien optas que las copias se guarden en los archivos electrónicos propiamente de la ventanilla única o bien en archivos particulares que el agente aduanal, tú o tu gente o tus clientes asimismo guarden. Un último elemento que me gustaría resaltar del despacho aduanero electrónico es que hoy estamos solamente en la primera fase, que es el poder digitalizar y presentar la información electrónicamente para el despacho aduanero. Sin embargo, es solamente el primer paso de un universo que nos presentará la ventanilla única y que gracias a ti, agente aduanal, lo podremos llevar a un digno y final éxito, aclarándote que la figura del agente aduanal se fortalece con la ventanilla única, pues la ventanilla única solamente funciona si prevemos que la calidad de información sea extraordinaria, no solamente para ejercer el despacho aduanero legalmente hablando, sino en términos de seguridad. Yo puedo asegurar hoy que la vida útil, si se vale la expresión del agente aduanal, todavía está a muy largo espacio, no obstante que algunos procesos hoy se nos han automatizado. Gracias.